Bueno, buenas noches a todos. Vamos a tener nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver un tema en hebreo que se llama el estado constructo. Vamos a ver en nuestra gramática, déjenme ver, bueno, nuestra gramática de Giovanni de Ana y Ambrogio Spreafico. El estado absoluto y estado constructo lo encontramos en nuestra página 42. Bueno, es un tema bien importante. eh, Y vamos a ver de qué se trata el estado absoluto y de qué se trata el estado constructo. Es muy constante y muy común. Lo vamos a encontrar constantemente en los textos bíblicos. Bien, déjenme ver si lo... Muy bien, dice el tema, el estado absoluto y el constructo. Paradigma segundo. La relación que en castellano se formula mediante un sustantivo seguido por un complemento de nombre, en hebreo se expresa mediante una secuencia de constructo. A ver, vamos a leerlo otra vez más despacio a ver si lo podemos ir digiriendo. La relación que en castellano se formula mediante un sustantivo seguido por un complemento de nombre, en hebreo se expresa mediante una secuencia de constructo. Yo en términos más sencillos a lo mejor podría poner eh, dos sustantivos, ¿no? Como es el caso aquí, el rey y tenemos caballo. Tenemos caballo y tenemos rey. Pues tenemos dos sustantivos, aunque ellos dicen un sustantivo y un complemento de nombre. Por ejemplo, la frase castellana, el caballo de rey o el caballo del rey, en hebreo tenemos primero de derecha a izquierda, bueno, primero aquí lo ponen en la izquierda a derecha, sus, aunque en hebreo tendría que estar a la derecha, y luego Hamelech. Bueno, en términos sencillos, en términos prácticos, ¿qué es lo que representa en español este estado absoluto, esta secuencia de constructo? Bueno, en términos sencillos, en términos prácticos, esta secuencia de constructo lo que nos quiere decir voy a poner aquí chiquito. Lo que nos quiere decir es, por ejemplo, cuando nosotros en español decimos de, ¿no? Cuando nosotros en español decimos de, puede ser alguna especie de posesivo, eh, por ejemplo, en este caso, el caballo del rey, el caballo de, o sea, que le pertenece a, pero también siempre que en hebreo o siempre que en español nosotros decimos la preposición de, es muy probable que entre este estado constructo, ¿no? Vamos a ver aquí algunas excepciones, pero casi siempre que decimos de, puede ser que pertenece a alguien el caballo de el rey, ¿no? Está diciendo que el caballo le pertenece al rey, pero también puede ser el caballo a, a lo mejor el caballo de madera, ¿no? Puede ser que está hecho de madera, o el caballo de Israel, que puede ser su procedencia, ¿no? Siempre, no importa tanto aquí si se refiere al dativo, al genitivo o a algún tipo de declinación. Aquí lo que importa es que nosotros en español ocupamos la preposición de. Y también es igual, nosotros podemos usar la preposición de ya sea para una cosa, para otra o para otra, ¿no? La podemos usar para la preposición de también para indicar procedencia, para indicar de qué está hecho, la podemos usar también para indicar alguna especie de pertenencia, ¿no? Entonces, siempre que utilizamos la preposición de, vamos a hacer nosotros acá en hebreo, o lo vamos a encontrar en una secuencia de constructo. ¿Por qué una secuencia? Bueno, una secuencia quiere decir que primero se encuentra un sustantivo, bueno, en este caso es un sustantivo que está en estado constructo, y otra frase o un complemento de nombre que puede ser otro sustantivo en estado absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué significa que esté en estado constructo y qué significa que esté en estado absoluto? En estado constructo significa que no está terminado, ¿no?
que está incompleto. Eso es lo que podemos decir que es el estado inconcluso. Perdón, lo podemos traducir así. El estado constructo significa que está en un estado en construcción. Si está en construcción, quiere decir que no está terminado. Entonces le falta algo. Si no está terminado, quiere decir que le falta algo, ¿no? Para ellos, por ejemplo, simplemente con estas dos palabras, Hamelech, sus Hamelech, fíjense, son dos palabras. Con estas dos palabras, ellos están construyendo toda esta frase en español que significa el caballo del rey. La primera parte, sus caballo, es la que está en estado constructo, porque realmente aquí dice caballo, aparentemente nada más dice caballo porque dice sus, pero realmente al estar en estado constructo, lo que dice no es solamente caballo, sino caballo de. ¿Sí? Una palabra cuando está en estado constructo, nosotros la vamos a traducir, o un sustantivo cuando está en estado constructo, nosotros lo vamos a traducir el sustantivo más la preposición de. Entonces, cuando nosotros identificamos que esta palabra sus está en estado constructo, entonces tenemos que agregar la preposición de. Y ya no debemos de traducir únicamente caballo. Aquí dice caballo. Pero Sí, entonces también te faltaría el artículo, ¿no? ¿no? El, Ese va acá, ese está pegado en el siguiente. esa sería en la parte del rey. Sí. Ajá. Ok. La preposición de va pegada al sustantivo que está en estado constructo. Y el artículo va eh, pegado al sustantivo que en este caso está en estado absoluto. ¿Qué significa que está en estado absoluto? Que no le falta nada. O sea, podemos decir el rey y está bien, no es que falte algo. Pero no podemos decir caballo de, ¿no? Si decimos caballo de, pues como que nos quedamos esperando algo que le falta, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? Pues el complemento. Y el complemento, ese está en estado absoluto. Ese sí puede ser el rey. El rey puede estar así solito y no, como que no sientes que le falta algo a la frase el rey. Pero en cambio a la frase caballo de, sí sentimos que le hace falta algo, ¿no? Nosotros en español pues ya contraemos de y el y ya nomás decimos del rey, pero realmente este caballo tiene la preposición de y el sustantivo rey es el que tiene el artículo. Entonces es una secuencia, le llaman secuencia porque primero está el sustantivo en estado constructo más el sustantivo en estado absoluto. Bueno, puede ser un sustantivo o pudiera ser otro complemento, ¿no? En este caso tenemos dos sustantivos, uno que está en estado absoluto, que es el rey, y uno que está en estado constructo. Entonces, dice el texto, se dice del primer sustantivo que está en estado constructo porque está seguido por un complemento de nombre. Y del segundo que está en estado absoluto. Al conjunto se le llama secuencia de constructo. O sea, al conjunto, a toda la construcción, a todo el enunciado se le conoce como secuencia de constructo. Pero a la primera parte se le llama, al primer sustantivo se le llama que está en estado constructo y al segundo sustantivo se dice que está en estado absoluto, ¿no? Entonces, normalmente nosotros los sustantivos los conocemos en el diccionario en su estado absoluto y hay algunas características para convertirlos a estado constructo. Dice aquí, una palabra está en estado absoluto, de latín absolutum, suelto, que está suelto cuando está libre del complemento del nombre, más bien él es el complemento, el cual en cierto modo limita la extensión de la palabra a la que afecta. La palabra en estado constructo padece a menudo transformaciones en su desinencia. La desinencia es la terminación y en su vocalización. Dejaremos aquí constancia solo de las más frecuentes. Bueno, entonces cuando un sustantivo se convierte de estado absoluto a estado constructo,
hay cambios vocálicos y hay cambios en la terminación. Entonces, ¿cómo los identificamos? Bueno, los identificamos porque hay unos cambios que son muy recurrentes o son muy constantes, ¿no? Puede ser también que en algunos casos no cambie nada. Por ejemplo, aquí sus no cambió nada, es como conocemos caballo. No cambió nada, ¿no? A veces no cambia nada. ¿Y cómo vamos a saber que está en estado constructo? Pues por el contexto. Pero a veces sí cambia algo y a eso algo que cambia es lo que nos va a dar la pista para saber qué es lo que está cambiando y para saber que está en estado constructo, ¿no? Bueno, antes de ver las terminaciones y las desinencias y los cambios, ah, ¿quedó claro hasta aquí o no le entendieron nada o se los vuelvo a repetir o tienen alguna duda en concreto? A ver, vamos a hacer un alto. ¿Queda más o menos claro qué es el estado constructo, el estado absoluto o no? Bueno, a mí sí me queda claro lo que es el estado constructo. Más sin embargo, todavía no me queda claro cuando, o sea, cuando decimos caballo, tú nos decías desde tiempo atrás que sería caballo, la traducción. Y yo lo que te decía hace rato era de que le faltaría también el artículo, el caballo, no lo que se forma como estado absoluto del rey. O sea, eso sí me queda claro que es el rey. Mas, sin embargo, para mí, por lo que hemos visto, también a caballo, sus, le faltaría el artículo G, Ok, ¿no? sí, más adelantito, bueno, me voy a adelantar un poquito. Más adelante en la página 43 dice, una palabra en estado constructo nunca tiene artículo. Esta sí es una regla y esta sí subrayenla. Una palabra en estado constructo nunca tiene artículo. ¿Sí? Entonces es una regla. Cuando está en estado constructo no puede llevar artículo. Entonces, eso sería lo que nos daría la pauta para saber que está en estado constructo también, ¿no? Esa es una pista también. Y otras son Sí. las terminaciones también que vamos a ver ahorita. Ok, En gracias. algunos casos cambian las terminaciones, pero una pista o una regla, y es así, esta regla siempre se cumple a cabalidad. Cuando está en Ok, estado constructo, no puede llevar artículo. Cuando está en estado absoluto, puede o no llevar artículo, dependiendo. Este, si no llevar artículo, podría no llevar artículo, ¿no? Podría ser caballo de un rey en lugar de caballo del rey. Entonces esto ya va a depender de lo que quiera decir el autor. Si le pone artículo o si no le pone artículo, como suene mejor. Pero el estado constructo nunca lleva artículo. Bien, los demás, ¿cómo van? ¿Sí, sí me van entendiendo lo que es estado Yo, absoluto, estado constructo? sí, yo lo que entiendo es que me dices que caballo tiene la preposición estado de, pero yo no le veo ninguna preposición. No, Entonces, esa se la vamos a agregar. Cuando nosotros ah, detectemos que un sustantivo está en estado constructo, ujú. entonces nosotros le vamos a agregar la preposición de. Ok, No la va a tener ahí, nosotros se la vamos a agregar. ok, gracias. Sí. Entonces, en las secuencias sería que el que está en estado constructo sería como si fuera un nominativo y el que está en absoluto, en este caso el caballo, se tomaría como si fuera un acusativo para que esté de esa manera. Pues más o menos. Eh, Yo, no, porque el caballo sería el, el constructo, ¿no? a ver, Caballo es el constructo, No, no, ahí está, ahí lo que dice es que el primero está en es el constructo. constructo. Ah, sí, sí, sí. caballo es constructo. Entonces sería, Aquí lo sería, pusieron del lado izquierdo, pero sería al caballo revés. debería estar del lado derecho. Ajá, sería al revés entonces, ¿verdad? Sí, sería al revés. Ajá, Ah, el absoluto sería el nominativo y el constructo sería como si fuera un acusativo.
Más o menos, pero yo no me iría tanto a los casos de declinaciones porque creo que está más Aquí no revoltoso. hay. Creo que está más revoltoso. Ok. Bueno, bueno, es que a mí siempre me costaron trabajo las declinaciones en griego, por eso me hago bolas, me revuelvo. Pero yo lo veo más sencillo así. Siempre que nosotros vamos a decir la preposición de, tendría que estar en estado constructo. La preposición de puede ser varias cosas. Puede ser de, como de pertenencia, en este caso caballo de el rey. Puede ser de porque está hecho de algo. O puede ser de porque es de algún lugar o de alguna procedencia. Es más, no importa. Cualquier cosa que nosotros queramos decir de en español, tendríamos que poner un estado constructo o tenemos que encontrarlo en un estado constructo en hebreo. Hay una excepción a la regla y ahorita la vamos a ver. Pero digamos, en general, siempre que nosotros en español decimos de, tendría que estar en estado constructo, ¿no? Eh, Sin entrar en detalles de que si es genitivo, acusativo, dativo, no importa, o sea, no importa si es uno o es otro, no cambia nada, es la preposición de la que nosotros tenemos que suplir, la que nosotros tenemos que agregar para que se pueda traducir bien, ¿sí? ¿Sí, Miguel? ¿O te revuelvo? Sí, sí, no, sí. No, yo lo había como que asociado, así como usted dice, a las declinaciones. Entonces, por eso le decía el comentario. Sí, sí, pero bueno, puede ser que lo compliquemos un poquito más. Nada más así, caballo del rey queda caballo de el estado constructo. Bueno, a ver, la secuencia de constructos son dos partes, una parte que está en estado constructo y otra parte que está en estado absoluto. Las dos juntas es la secuencia de constructo, ¿sí? La secuencia en absoluto es lo que hemos visto, lo normal, el estado normal del sustantivo. Y el estado constructo, digamos que es un estado como modificado, de tal manera que nosotros cuando identifiquemos que está en estado constructo, siempre, siempre en español le tenemos que agregar la preposición de. Después de leerlo, por ejemplo, caballo de, siempre que leamos aquí sus y que identifiquemos que está en estado constructo, ya no va a ser nada más sus, ahora va a ser caballo de. ¿Qué? ¿Caballo de qué? Pues ya lo que siga, ¿no? Después. Pero aquí nosotros tenemos que agregarle la preposición de para que se pueda leer bien. Caballo de. Entonces, una manera sería, pues, digamos, un estado diferente del estado absoluto, en donde nosotros tenemos que agregar siempre la preposición de. Pero Entonces, esa regla sí se cumple, ¿verdad? Que esa, en estado constructo nunca va a tener artículo. esa es como una regla de ortografía. Cuando está en estado constructo nunca va a tener artículo. Entonces, depende de nosotros si al momento de traducirlo se lo ponemos o no se lo ponemos, dependiendo si suena bien o no suena bien, conociendo que hay una regla, digamos, de ortografía que no permite que el estado constructo tenga artículo. Sin embargo, por ejemplo, aquí sí se lo puso, ¿no? Puso el caballo del rey. ¿Dónde está él? Sus está solo, está suelto, no tiene artículo. Sin embargo, no sonaría bien caballo del rey, ¿no? Como que le falta algo en español. Entonces ya se lo agrega, sabes que no tiene el artículo porque hay una regla que no permite que el estado constructo tenga artículo. Entonces tú ya a juicio, a criterio, puedes ponérselo o no ponérselo, dependiendo si suena bien o no suena bien. ¿Por qué? Porque aunque lo quisieran poner, no lo podían poner porque no pueden poner el artículo si está en estado constructo. Esa regla sí se cumple a cabalidad siempre. Esa no tiene excepción. Siempre el estado constructo nunca, nunca va a llevar artículo. Pero eso no significa que en español no lo lleve. O sea, en español sí lo puede llevar si suena bien, si hace sentido, si la frase hace coherencia, ¿no? Si suena lógico, si suena bien. Ok, gracias. Bien, ¿cómo vamos a identificar? Y aquí, bueno, sus no se identificó de ninguna manera porque así habíamos visto que se decía caballo.
Va a haber algunas pistas en cuanto a terminaciones y en cuanto a cambios vocálicos. Dice aquí, transformaciones de la desinencia. Desinencia es lo mismo que terminación, ¿no? Puede ser que cuando cambiemos un sustantivo del estado absoluto al estado constructo, tenga algunos cambios en su terminación y eso nos va a facilitar para identificar lo que está en estado constructo. Pero también puede ser que no, que pase tal cual, como es el caso de sus y incluso también Melech. Son esas excepciones que se escriben igual en estado absoluto que en estado constructo. Sin embargo, bueno, la desinencia nos va a dar muchas pistas. A lo mejor el 90% de las veces la desinencia o la terminación nos va a dar pistas de que está en estado constructo. Primero, dice los plurales que terminan en im. ¿Se acuerdan cuáles eran los plurales que terminaban en im? Eran sustantivos y eran masculinos. Sí, sustantivos masculinos. Entonces, los plurales que terminen en im se van a transformar en e, ¿no? La terminación de im, queda la yod, desaparece la mem y la jirek se alarga a un sereg, ¿no? Entonces nada más de terminación im, ahora va a ser la terminación e, una sereg plenamente escrita. También los duales, que es una especie de plural, la terminación ayim en dual también va a terminar en e. Entonces, regla o principio, cualquier palabra en hebreo que termine así en e plenamente escrito, es probable que sea estado constructo, que sea plural y que sea masculino, ¿sí? Es muy probable. ¿Por qué? Porque si tenemos, por decir, devarim o si tenemos susim, ¿no? En lugar de caballo, que tuviéramos caballos, susim, al transformarse en estado constructo ya no va a ser susim, sino que va a ser suse. Entonces, tenemos muchas probabilidades de atinar. Si vemos un sustantivo que tiene la terminación e, con yod al final, tenemos muchas probabilidades de que sea un estado constructo, y como esta terminación e es propia del plural, entonces también tenemos muchas probabilidades de que sea plural y de que sea masculino. No sé si me expliqué. Entonces las terminaciones im y ayim se van a transformar en e. O visto de otra manera, cuando vemos un sustantivo que termina en e, es probable que en estado absoluto sea una terminación im o sea una terminación ayim. Si es terminación im, es muy probable que sea masculino y es muy probable que sea plural, ¿sí? Entonces esta es una pista. Yo siempre digo que siempre dejan pistas, ¿no? Siempre digo que el gato escondido y la cola de fuera, ¿no? No siempre nos dejan así como que adivinando. Muchas veces sí dejan pistas para que nosotros podamos identificar que está en estado constructo. Ya de por sí el hecho de que tengamos dos sustantivos juntos ya nos tiene que disparar la posibilidad de que el primero está en estado constructo y el segundo está en estado absoluto. Ya de por sí ver dos sustantivos, porque no es común que estén dos sustantivos juntos, ¿no? Tiene que haber una relación, tiene que haber una liga. Entonces esta es la liga. El primero está en estado constructo y el segundo está en estado absoluto. Bueno, esa es una pista, ¿no? Dice aquí, susim, caballos, en estado constructo se convierte en suse. Aquí ya vemos el ejemplo, ¿no? Susim, ahora va a ser suse. Por ejemplo, jamelech, suse jamelech. Entonces ya no va a ser el caballo del rey, sino va a ser los caballos del rey. Aquí sí podemos decir que aquí sí está escondida la preposición de, Lupita. Si nosotros nos encontramos así, suse, vamos a decir, bueno, ¿y dónde está el de? Bueno, suse, ya nos tiene que disparar la terminación e, es propia del estado constructo, del plural y del masculino, ¿no? Entonces ya
Identificamos que es como si fuera un susim, pero ya está convertido a constructo. Entonces es un estado constructo, pero aparte también es masculino y es plural. Entonces ya sabemos que su significa caballo, pero en masculino plural caballos. En estado constructo, caballos de. Vean aquí cómo está, los caballos del rey. Igual, los caballos del rey se lo agregan porque no suena bien caballos del rey. Si ustedes ponen en español nada más caballos de rey, caballos del rey, no suena bien. No suena bien. Entonces le agregan en los caballos del rey. ¿Por qué en hebreo no le agregan el artículo? Porque hay una regla ortográfica o gramatical que no le permite agregar el artículo, ¿no? Pero la terminación ya nos da la pista de que es estado constructo y de que es masculino y de que es plural. El mismo cambio experimenta el dual. Si tuviéramos susayim, ¿no? Un par de caballos, pues ya también sería susé, lo mismo, susé. ¿Cómo sabemos si es dos caballos o caballos? No vamos a saber, nomás sabemos que está en estado constructo, plural y masculino. Lo común es que lo vamos a traducir por caballos, en general, que son varios, no vamos a saber si son dos o no. Bueno, otro cambio de terminación o de desinencia es que los femeninos singulares, que hay muchos que terminan en aj o a, en lugar de tener la desinencia o la terminación aj, la van a cambiar por at, ¿no? Aj lo van a cambiar por at. Quiere decir que está en estado constructo. Entonces por ahí habíamos visto Ben es hijo, Bat es hija, pero también en estado constructo. Hija de Sion, por ejemplo, hija de Sion, Bat Sion, nada más, Bat Sion. Susa yegua, Susat yegua de, ¿no? O sea, lo que cambia en español de estado absoluto a estado constructo es la preposición de nada más. Susa yegua, Susat yegua de. Cuando queremos traducir Susat, ya no vamos a traducir únicamente yegua, sino que lo vamos a traducir como yegua de. ¿Yegua de qué? Pues ya lo que siga, adelante en la siguiente palabra. Entonces, Susat Jamelech, yegua de Jamelech el rey. Entonces, nosotros en español posiblemente lo traduciríamos la yegua de el rey, ¿no? Le agregamos el artículo en español únicamente, en hebreo no, en español. Susat, ya tenemos ahí la yegua de, o sea, en esta palabra Susat ya va implícita, ya va incluida la preposición de, yegua de. Y el otro Jamelech, pues es estado absoluto, ese es normalito, así queda exactamente igual. Nosotros diríamos la yegua del rey, ¿no? Haríamos una contracción entre el de y el artículo de acá. Y ya en español diríamos la yegua del rey. Pero literalmente, Susat se traduce como yegua de y Jamelech el rey. Y ya completarle para que suene todo bien, la yegua del rey. Bueno, si van teniendo alguna pregunta me van diciendo con toda confianza. 3. Los nombres que terminan en ej con segol cambian esa desinencia por ej con serej. Entonces, por ejemplo, sade, que termina con segol, ahora va a ser sede, ¿ok? Sede, sí. Por ejemplo, Edom y Ede. Bueno, cambian el segol por un serej, nada más. Y los femeninos duales en atayim cambian esa desinencia por et. Susatayim, que se traduce como dos yeguas, va a cambiar a susete, que dos yeguas de, ¿no?
se va a traducir así. Por ejemplo, Susete Hamelech, 2 yeguas del rey. Bueno, el plural femenino, fíjense, el plural femenino habíamos dicho que terminaba en ot, así como im es terminación propia del plural masculino, el plural femenino termina en ot. Sin embargo, esta terminación ot conserva invariable su desinencia. ¿Sí? La terminación ot conserva invariable su desinencia, es decir, que esta no va a cambiar. Del estado absoluto al estado constructo, si tenemos un sustantivo en plural femenino que termina en ot, va a quedar exactamente igual. No, la terminación no va a cambiar y no vamos a tener pista ahí, en ese caso, de saber si está en estado absoluto o en estado constructo. Por ejemplo, Susot, yeguas y Susot Hamelech, las yeguas del rey, se escribe exactamente igual. No hay ningún cambio en la terminación. Ahí no nos va a ayudar mucho. El plural femenino no nos va a ayudar nada. Bueno, aparte de las terminaciones, también hay cambios vocálicos. Una cosa son las desinencias y otra cosa son los cambios vocálicos. Y estos cambios vocálicos son muy similares a los que hemos estado viendo, ¿no? Que vimos, por ejemplo, en el ejercicio que revisamos hoy. Los cambios vocálicos de elisión, por ejemplo, en la primera sílaba. Macom, que significa lugar. Al momento de cambiarse a estado constructo va a ser mecom, ¿no? El kamets se elide. Por ejemplo, naví, ¿no? Que significa profeta. Naví, al momento de convertirse a estado constructo, el primer kamets se va a elidir y en lugar de naví queda neví. Entonces son pistas. Cuando vemos neví, vamos a decir, bueno, pero ¿qué no era naví, profeta? Ah, sí, pero está elidido. Ah, bueno, puede ser que esté en estado constructo, ¿no? Todo es cuestión de pistas. Yamim, en estado Yom es día, Yamim es días, y en estado constructo es Yemé. Yemé, ¿por qué? Porque tiene la terminación im y cambia por la terminación e, pero no solo eso, sino que el kamets de la primera sílaba se convierte en un sheva, queda totalmente en estado constructo, ¿no? Con la elisión de vocal, la primera vocal se elide. Por ejemplo, Kokabim, Kokab es estrella, Kokabim serían estrellas. Y en estado constructo, Kokbe, la terminación e, pues es la desinencia, pero no solamente la terminación, sino también tenemos aquí este kamets que se elide también. Y tenemos esta otra palabra, shemot, que igual queda aparentemente igual, pero en lugar de un serej queda con un sheva. Entonces, bueno, tenemos cambios en la terminación, a veces sí, a veces no. Y tenemos cambios también en las vocales. Casi siempre estas son kamets y serej. Dice aquí de sílaba átona, ¿no? La sílaba que no lleva el acento. Se convierten en un sheva. Otra posibilidad es kamets en sílaba cerrada final es sustituido por un pataj. Kamets en sílaba cerrada final es sustituido por un pataj. Por ejemplo, kokab, dijimos que significa estrella, con kamets, y ahora va a ser kokab con pataj. Sería un cambio vocálico. Y luego dice que los fenómenos descritos en el 1 y el 2 pueden tener lugar simultáneamente en la misma palabra. Es decir, la misma palabra puede ser un cambio del kamets y el serej en la sílaba átona y el kamets en sílaba cerrada final. Los dos se repiten en la misma palabra. Por ejemplo, davar, que significa palabra, se va a elidir la primera kamets y la segunda se va a convertir en un pataj. Entonces se juntan las dos reglitas en la misma palabra en algunos casos. Davar se convierte entonces en devar. Levab, que significa corazón, igual también queda levab, pero en lugar de ser sheva y en lugar de kamets queda un pataj.
Sha'ar, perdón, Sear, se pronuncia igual Sear, pero en lugar de Serej es un Sheba y en lugar de Kametz es un Pataj. Bueno, más cambios vocálicos. Luego dice que un sustantivo en estado absoluto puede estar precedido por varios sustantivos en estado constructo. Bueno, lo que quiere decir aquí es que la secuencia de constructo dijimos que era un estado constructo y un estado absoluto. Sin embargo, el estado absoluto pueden ser varios estados, perdón, el estado constructo pueden ser varios. Entonces la secuencia de constructo es como un trenecito con varios vagones, no solamente uno, no solamente digamos el cabús y la locomotora, sino que puede haber muchos vagones en ese tren y podemos tener una secuencia de n estados constructos y al final siempre tiene que ir el estado absoluto. Ese sí nada más puede ser un estado absoluto, pero sí puede haber varios estados constructos. Tiene un ejemplo medio raro aquí, dos ejemplos raros, pero bueno, vamos a tratar de entenderlos. La palabra de, el rey de, la tierra, ¿no? La tierra, digamos que sería el estado absoluto. Ese es el que ya lleva artículo, el que va al final y no cambia, ¿no? Sin embargo, tenemos atrás entonces no solamente un estado constructo, sino tenemos dos. Palabra de, el rey de, la tierra. Sin embargo, los dos en estados constructos se les tenemos que agregar la preposición de. Entonces, de bar lo tenemos que traducir palabra de, ¿no? ¿Cómo sabemos? Bueno, pues aquí tenemos dos vocales que ya se transformaron y aparte sigue después otro sustantivo. Entonces, palabra así suelta, pues no quedaría bien. Pero palabra de y le agregan el artículo porque ese ya es agregado nada más a juicio del traductor. La palabra de. Y luego Melech, pues podría ser el rey, pero no tiene artículo. Palabra de Melech, el rey de, también está en estado constructo. Melech se escribe igual en estado absoluto y en estado constructo. ¿Cómo sabemos que está en estado constructo? Porque al final viene otra secuencia, otro estado absoluto. Entonces, palabra de, rey de, la tierra. A mí no me hace mucho sentido en español esta frase, pero bueno, existe, ¿no? La palabra de, el rey de, la tierra. Entonces vemos dos estados constructos y un estado absoluto. Y a los estados constructos se les agrega la preposición de y la preposición de. Otro ejemplo raro, este está más raro que el otro, ¿no? En español, las mujeres de, los hijos de, los profetas. Hasta está complicado entenderla en español, ¿verdad? Pero bueno, es más o menos así. Las mujeres, tenemos aquí Neshe. Normalmente mujeres se dice Nashim, ¿no? Nashim. Y aquí, bueno, pues ya tenemos cambios vocálicos, el Kametz el ide, el otro también se convierte en un Serej. Bueno, más que el Serej, es el Serej plenamente escrito. Nashim, acuérdense la terminación im, que es propia del masculino plural. Cuando pasa a constructo tiene la terminación e. Serej y Serej plenamente escrito nada más. Entonces queda Neshe. En lugar de Nashim queda Neshe con cambio en la desinencia y cambios vocálicos. Entonces eso se traduce en mujeres de. Y luego tenemos Bené. Ben es hijo, Benim sería hijos y Bené sería hijos de. Entonces, mujeres de, hijos de. Y al final tenemos que Hanevim. Hanevim. Naví es profeta, Nevim es como irregular aquí, pero Nevim sería profetas. Entonces, las mujeres de, los hijos de,
los profetas. Entonces la última que está en estado absoluto es la única que lleva artículo y las otras dos no, pero entonces podemos hacer n cantidad, una construcción con n cantidad de sustantivos en estado constructo y solamente uno en estado absoluto, que sería el final siempre de la secuencia. Bien, luego tenemos esta regla que ya vimos, una palabra en estado constructo nunca tiene artículo. Y bueno, digamos que aquí una excepción a la regla, ¿cuándo podría no usarse el estado constructo para decir de? Dice una sustitución de secuencia de constructo o una excepción a la regla, dice que se usa la preposición le. Esa construcción es necesaria cuando el complemento de nombre es un nombre propio y el sustantivo que lo precede está indeterminado. Bueno, dos condiciones. Por ejemplo, un profeta de Yahvé o un salmo de David, ¿no? Para que se pueda utilizar esta excepción a la regla, se tienen que cumplir dos cosas. Una, que el complemento sea un nombre propio, como puede ser Yahvé, David o alguien. Ese sería el complemento, un nombre propio. Y la otra es que el sustantivo, el primero, esté indeterminado. No. Sí, pues sí, el segundo esté indeterminado. Entonces aquí dice Naví la Adonai. Naví la Adonai. Entonces, un profeta, Naví, no lleva artículo porque no puede llevar artículo. Naví, profeta. Y en lugar de decir de, este está en estado absoluto, no está en estado constructo, está en estado absoluto, pero la función de se pone con la preposición, ¿no? La preposición le, que haría la función de la preposición de en español. Pero para que funcione así, repito, es muy raro, es muy difícil, tiene que cumplirse, sobre todo que esté hablando de un nombre propio, ¿no? Un salmo de David, Mismor le David. Así empiezan muchos salmos, ¿no? Mismor le David, salmo de David. Entonces, Mismor es salmo y no está en estado constructo, está en estado absoluto. Pero como tiene la preposición le David, pues entonces ya lo traducimos como de David. Fuera de esta excepción, siempre que usemos la preposición de, siempre tendríamos que usar el estado constructo. Esta es una excepción a la regla, pero para que se pueda usar esta, tiene que tener un nombre propio, ¿no? Para que se pueda usar. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Y es común encontrar esto en la preposición le. La preposición le no es tan común. Es mucho más común encontrar el estado constructo. Por ejemplo, en David, Sí. al momento de poner la preposición le, ahí sí está poniendo el Sheba. Y en Yahvé, ¿lleva Sheba o no? ¿O qué letra es la que está abajo? Sí, ¿Qué vocal? es un pataj. Creo que vimos este tema, había unas excepciones, bueno, cuando vimos las preposiciones le, ve, que, Béquele. ve, que le, creo que cuando se refería a Yahvé, Elohim, Adonai, cambiaba un poco la vocalización. Creo que es por eso que cambia la vocalización. Ok, pero en este caso nada más sería en el caso de Yahvé. Otros sustantivos que sean... Otros nombres propios que no sea Yahvé. No, otros nombres propios no, sería nada más con Sheba. Tendría que ser le. Ajá. ¿Sí? Sí. Gracias. La excepción entonces es por el nombre de Yahvé. Bueno, la excepción de la preposición es cuando lleva un nombre propio.
Y la excepción aquí de que no es le y es la, es por el nombre de Yahvé, como por respeto, cambiaban la vocalización de la preposición cuando se unía al nombre, Ok. como por respeto. Bueno, así me lo imagino yo. Pero sí, cuando vimos el tema de le, que y ve, si no revisen ahí el video o el tema, ahí salía esa como excepción. Pero bueno, del estado absoluto, estado constructo, no sé si queda más o menos claro. Es algo raro, difícil de entender porque en español no lo tenemos, pero ya una vez que lo van ubicando, sobre todo al momento de traducir, que van ubicando así los sustantivos, dicen, ah, está en estado constructo. Es muy sencillo, cuando está en estado constructo simplemente le agregan la preposición de a la traducción y ya. O sea, no... Aparentemente está muy complicado, pero si únicamente le agregamos la preposición de, ya estamos traduciendo correctamente. Dudas, preguntas, comentarios. Sobre esto hay ejercicio en el libro de Lambdin. Creo que en el Lambdin no, pero aquí vamos a hacer eh, aquí en la página 44 de la gramática. Dice, identifica los estados constructos y traduce el siguiente texto. Entonces tenemos una secuencia, miren, ahí trae comas, como si fuera en español o en caracteres latinos, no sé. Como que tiene cada dos palabras o algo así. Entonces, por ejemplo, dice, este va a ser el ejercicio. Dice, nevié, sí, nevié, haaretz, y luego trae una coma. Entonces, estas dos palabras es una frase que debemos de traducir. Entonces, tendríamos que traducir, a ver, sabemos que Naví es profeta, sin embargo, vemos aquí esta terminación E. Entonces, esta terminación E dijimos que era estado constructo, que era plural y que era sustantivo, ¿no? Entonces, esto lo debemos de traducir profetas de, así, profetas de. Y luego la siguiente palabra, haaretz, la tierra. Entonces, estas dos palabras las tenemos que traducir así, profetas de la tierra, o le podemos agregar los profetas de la tierra, para que suene todavía mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí, Nevi Adonai. Nevi Adonai. Entonces, Nevi, pues es profeta, pero en este caso, si tenemos profeta y luego tenemos otro sustantivo o complemento del nombre que es Adonai, entonces este tiene que estar en estado constructo, ¿no? También por la cambio vocálico, normalmente es Naví, profeta Naví, pero aquí por estado constructo se elide la cametz. Entonces, Nevi debemos de traducirlo como profeta de Adonai o profeta del Señor. El profeta del Señor sería la segunda frase, ¿no? La siguiente tenemos Debar Hanaví. Debar Hanaví. Debar sabemos que es palabra, sin embargo aquí tenemos pues dos cambios vocálicos. Tenemos el kametz, que es el ide, y tenemos el pataj, que se abrevia. Entonces, Debar lo traducimos como palabra de. Debar, palabra de. Y Hanaví, el profeta. Palabra de el profeta. O la palabra del profeta. Y así se van, bueno, pues son puros pares, ¿no? Pares de palabras. Ahí los van traduciendo. A lo mejor estaría bien que a lo mejor subrayaran con un color rojo o algo así, cuál de las dos es estado absoluto, más bien cuál de las dos es el estado constructo, ¿no? Así dice el ejercicio, que tienen que identificar los constructos y traducirlo toda la frase. Está bien, no está tan difícil el ejercicio y creo que va a quedar un poquito más claro eh, el tema que vimos. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta.
Bueno, muy bien, pues ese sería el estado constructo. Con esto vamos a terminar nuestra clase y pues vamos a hacer la oración a San Jerónimo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos que que nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimonarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, Tu vista de mí no apartes, ven contigo a todas partes y nunca sola me dejes, ya que me proteges con tu verdadero Padre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas noches, cuídense, nos vemos la próxima semana. Buenas noches.